Bienvenidos a Canal 7 Televalencia, bienvenidos a Vis a Vis. Ya saben, este es un programa en el que traemos siempre personajes de interés y de actualidad. Hoy contamos con la presencia de Teresa Albero, que es una soprano valenciana y que nos ha costado muchísimo tiempo que esté aquí, por lo menos 6 meses. Yo diría que es la entrevista que más tiempo nos ha costado conseguir. Gracias, Teresa, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y por la paciencia, pero bueno, hemos sido persistentes, hemos estado ahí. Sí, además siempre con mucho cariño y nada, ya que he podido, aquí estoy. Nos ha llamado la atención y ese es uno de los motivos por lo que queríamos entrevistarte, Teresa, porque es raro que una joven soprano pues ya esté triunfando por el mundo, porque eso no es sencillo, ¿no? Bueno, no es nada sencillo y yo siempre digo que el camino acaba de empezar, aunque tengamos la posibilidad de cantar en Europa, de cantar en España también. El camino está empezando y hay que ir paso a paso y haciendo las cosas con mucha cabeza. ¿Cómo llegas tú a...? ¿Por qué descubres que tienes un don que es para cantar? ¿Cómo lo descubres? Bueno, yo no lo descubro, me lo descubren. ¿Porque hay tradición familiar o...? No, nada, ninguna. Yo soy pianista, estudié 14 años de piano, después me vine a Valencia a estudiar musicología y me licencié. ¿De dónde eres? Yo soy alicantina. Alicantina. Estudié allí 10 años, luego me vine aquí, seguí con el piano y me metí en musicología en Valencia, estudié 5 años de carrera, me licencié y cuando estaba finalizando musicología yo me meto en los coros y bueno, me dicen que tengo buena voz y que quizá podría intentar entrar a canto. O sea que ya no de jovencita. No, para nada. Yo empecé la carrera de canto a tantearla alrededor de los 20 años y en serio a los 27, porque es cuando Ana María Sánchez me escucha en un curso al que yo fui de novata, prácticamente sin saber cómo se hacía la M con la A, y entonces ella me escuchó y me dijo, mira, tienes muy buena voz, pero ni idea de cantar. Entonces, si quieres, yo te ayudo. Y bueno, yo me fui a ciegas con ella. Y ahí es donde yo me voy a San Sebastián y me acabo de formar allí en Musikene, uno de los centros de alto perfeccionamiento de Europa. Y allí me quedé 4 años y bueno, ya compartiendo residencia entre allí y aquí. ¿Abandonaste la carrera de piano entonces? Sí, la aparqué. Aunque es una carrera valiosísima para un músico, puesto que te da una concepción muy amplia de la música, del acompañamiento, de las armonías, es un instrumento muy completo al que deberíamos acercarnos todos los que somos músicos, ¿no? Y a mí desde luego me da una base tremenda. Y además de los 14 años de piano, la base teórica que me dio musicología, que es una carrera musical, pero bastante teórica, en el 85% de sus créditos. ¿Por qué empezaste a estudiar piano también? Porque esa sí era mi obsesión desde pequeñita, desde los 7 años. Sí, y pero yo quería ser pianista. ¿Tampoco había tradición familiar? No, eso tampoco. Vivíamos en Villajoyosa y bueno, me encantaba el piano, no sé decirte ni por qué, ni a nadie se lo sé decir, pero sí me gustaba, me apasionó. Tuve mucha suerte con el profesorado que me guió. Llegué a presentarme a concursos, llegué a ser finalista en concursos internacionales, pero a los 19 años paré el tema del piano y me metí en musicología. Porque aquí es cierto que en la Comunidad Valenciana hay tradición musical, pero siempre más ligada a la banda. Más ligada a la banda que a lo que tú has estudiado, que fue piano, ¿no? Eso es. Sí, de hecho en Villajoyosa el mundo musical giraba también en torno a la banda, pero, insisto, yo en mi caso me apasionaba el piano y se hizo lo posible por mi parte, por la banda de la vila, pues por buscar profesores y ponernos allí pues esa opción, ¿no?, de poder estudiar piano. ¿Tus padres qué decían cuando empezaste con esto del piano y veían que iba más porque te trasladaste a vivir a Valencia? Sí, es difícil porque quizá en la época e incluso ahora también a veces no es lo más frecuente. Además, yo llegué a hacer mi selectividad, llegué a entrar a la universidad porque aparentemente pues, lo que tenía que hacer era estudiar una carrera más normalizada, ¿no? Pero no fue posible porque mi interés siempre fue la música y se tuvo que entender. Quizá cuando empiezas con ello los padres lo ven como un hobby, pero ese hobby llega a acaparar muchísimas horas al día, muchísimas horas a la semana, hasta el punto de que yo llegaba a tocar el piano entre 7 y 8 horas diarias de media cuando estaba a niveles altos. Entonces, llegados a ese punto, eso ya no es un hobby, ya es una profesión y así es toda la carrera musical. Por eso digo yo que cuando te viniste a Valencia y estabas
aprendiendo piano y sacaste Sí. la licenciatura. En musicología, sí. ¿Pensabas en ese momento que te ibas a dedicar profesionalmente al piano? Quizá no tanto ya al piano porque estaba ya aparcándolo, pero sí tenía claro que a la música. De hecho, me metí en musicología por ello, porque quería mi licenciatura musical y seguir con la O música. sea, que si no sí. hubiera sido profesora o... Sí, investigadora. De hecho, tengo varios artículos publicados, varias tesinas publicadas, 2 concretamente. Entonces, hubiera sido investigadora musical, posiblemente. Y entonces esta profesora, Ana María me secuestra, Ana María, te cambia la vida. yo me dejo secuestrar y nos vamos a San Sebastián. Y cuando estás en San Sebastián, ¿también piensas en algún momento que ese va a ser tu futuro cuando estás Sí, estudiando? una vez estoy allí, sí, porque además Musiquén es un centro al que no puedes ir sin la idea de dedicarte a ello y amar lo que estás haciendo, que es la música. Entonces ya llegado a ese punto, lo único que concibes es ir hacia allí y dedicarte a ello. Teresa, todo esto es una inversión importante de tiempo, de dinero también. Mucho, evidentemente. ¿Sí? O sea, que a ti te ha costado mucho dinero. Pues cuesta a los padres que quieren o que pretenden o que su hijo tiene la intención, ellos les ayudan, porque desde comprar un instrumento musical, en mi caso fue no un piano, 2, porque el del principio luego no valía para el después, entonces 2 pianos, luego un clavinova para poder estudiar a horas que evidentemente pudieran molestar a la gente, con lo cual te compras un electrónico para... luego, evidentemente, masterclass, cursos de verano, profesionalización, es una carrera muy cara, evidentemente. Eso por la parte económica. Y la parte personal porque es un modo de vida. No concibes ni tocar el piano ni cantar si esa no es tu vida. Y a partir de ahí se mueve todo lo demás, tu vida personal, familiar, de amistades, etc. Una pregunta anecdótica. ¿Dónde ensayas? Bueno, ¿En casa también? En casa, Porque habitualmente. es que últimamente habrás leído que hay denuncias Ajá. de vecinos Sí. de que hay pianistas o músicos que se pasan la vida cantando y que ellos no descansan. Sí. Sí, quizás eso daría para otro debate, pero yo suelo estudiar en casa. Lo que ocurre es que el tema de la voz no es quizá como otro instrumento. Con la voz vocalmente no puedes estudiar 6 horas al día, te fatigarías. Con lo cual está mucho más racionalizado y entonces tienes otra organización. Quizás es un estudio muy mental, de idiomas, de leer muchísimo, de trabajar la partitura desde el intelecto y luego pues los ejercicios y todo lo que haces diafragmáticamente o para cantar. Entonces ocupa un tiempo más pequeño que lo que sería otro instrumento. Entonces, lo soportan bastante bien. Con lo cual los vecinos de San Sebastián y de Valencia no obtienen por ahora ninguna queja no de se me han Teresa quejado Alvera. por ahora, no. Por ahora no, toco madera. Una de las cosas complejas también de una soprano es que la mayoría de las óperas son en alemán y en italiano. Sí, y en ruso también, También. En francés, en inglés. Madre mía. ¿Y sí. cuántos idiomas hablas tú? 6. 6. Sí. Pero de entenderte. Sí, el alemán, que es el más difícil, es ahora mismo con el que más me entiendo. El italiano ya va en vena, ya es un idioma que lo tenemos pues, del mundo del teatro. El francés quizá un poquito regulín y el inglés también lo tienes. O sea, el ruso todavía está. El ruso lo he cantado, pero no cantado. lo hablo y no lo entiendo apenas. Eso significa, cuando me has dicho lo del alemán, que ¿dónde sueles...? Porque te pasas la vida, y por eso me ha costado que vinieras al programa, entre San Sebastián y donde toque. donde sea. Sí. ¿Dónde han sido, por ejemplo, las últimas intervenciones tuyas? Pues el año pasado tuve la suerte de estar en Luxemburgo, he estado también en Francia cantando y quizá siempre cuando sales fuera tienes un poco lo exótico de que sales y son otros países, otra cultura. Pero yo me siento como en casa, porque los idiomas te abren esa puerta. O sea, cuando tú vas a Luxemburgo puedes hablar o en francés o en alemán, porque son sus lenguas oficiales, o vas a Francia y también te desenvuelves, o vas a Hannover y también te desenvuelves. Al final, el mundo es tu casa y es bonito verlo así. Otra cosa es que uno se sienta valenciano, ojalá el día de mañana pueda tener mi casa realmente aquí, y bueno, pues al final te tienes que ir acoplando a lo que viene. Pero es apasionante, ¿eh? Eso nunca es una Estamos queja. viendo de fondo en la pantalla alguna de tus interpretaciones, no sé dónde... Sí, esta la recuerdo con mucho cariño. Eso es en el auditorio de la Diputación de Alicante, un auditorio precioso, sí, que está recibiendo a día de hoy a grandes artistas. Con la orquesta de la universidad, con Mini Aynact, un grandísimo director, joven, pero vamos, magnífico.
y fue un concierto que yo guardo con mucho cariño. Es el que tenías tanto interés en que, sí. en que encontrar. Quizá también por lo que para mí significa, ¿no? Significó una apuesta por una obra muy grande que es el Eben. Porque además tú eres alicantina y entonces tienes especial debilidad. Fue mi primer concierto en Alicante después de estar tanto fuera, entonces volver a Alicante con orquesta, con Ana María cerca, con este grandísimo director, fue muy bonito, la verdad. Ana María ha sido para ti como... Es a día de hoy, vamos, ya casi mi familia. ¿Hay tradición musical cuando viajas por Europa y ves el trato que se tiene con respecto a la ópera o a la música en general en Alemania, en Italia o en... Cuando vienes a España, ¿qué sientes con respecto a eso? Pues como en todos sitios hay cosas muy buenas y cosas menos buenas. Entonces sí es cierto que la ópera es marca de la casa en Alemania. Va en vena, ellos lo subvencionan, lo promocionan, tienes un teatro en cualquier pequeña ciudad en la que se programa una temporada de ópera, con lo cual compararnos con ellos quizá no sé hasta qué punto es lo más acertado, porque cada uno tiene lo que tiene. Ahora bien, que la lírica es apasionante, que la ópera es como el teatro, nos da cultura, nos abre la mente, nos hace vivir lo que no se puede vivir de otra manera, pues eso hay que potenciarlo aquí. Y gracias a Dios tenemos un liceu en Barcelona, un teatro real, un Euskalduna, tenemos una maestranza, tenemos un Palau de les Arts, no me puedo olvidar de ello, y hay que potenciar la lírica. Porque además, yo siempre digo una cosa, en los momentos de crisis y en los malos momentos, quizás sea cuanto menos interesa que la población piense, y el teatro hace que la gente piense. Con lo cual hay que ir al teatro, a ver ópera, a ver musicales, y por qué no, a quien le apetezca que vaya a ver rock, que también está muy bien. ¿Te gusta el rock, por cierto? Me gusta la buena música. Y un secreto, me gusta Rammstein, que es rock duro. ¿Ah, sí? Pero evidentemente de vez en cuando. Y pienso que todo es compatible. Todo es compatible. Y se aprende muchísimo de muchas artes, de muchos estilos, de muchos géneros de música. Otra cosa es que a mí me apasione lo que hago. Estás diciendo, has citado a las ciudades en donde hay ópera, pero estamos hablando de un país como España. Alguna, sí. No, es que has citado 5 ciudades que son Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla. A Coruña también tiene, pero bueno, sobre todo es la zona levantina. No hay mucho más que eso que acabas de decir, sí. ¿no? ¿No es poco comparativamente para un país como este, todavía? Quizás sea poco. Y lo bueno que habría que decir es que es reciente, en algunos casos es reciente, en otros como es el Palau, sí, 10 años, sí. El Palau de les Arts, ¿tú crees que todavía es poco lo que se ofrece a lo largo del año? Bueno, es muy difícil, la ópera es económicamente muy cara, es muy difícil, quizá haga falta más ayudas, pero como es un terreno que desconozco, no me voy a meter en el tema económico, político, porque creo que igual puedo meter la pata e insisto, desconozco ciertos números, ¿no? Pero que hay que promocionarlo, lo tengo clarísimo, pero insisto, por una cuestión de que es teatro y de que el teatro hay que abrirlo a la ciudadanía, igual que abren el fútbol. Quiero decir, y no por compararlo, porque parece muy fácil comparar el arte con el fútbol, ¿no? Pero al final, igual que se abren los estadios, igual que se abre otro tipo de música, hay que promocionar la cultura en ese sentido, ¿no? La ópera, el teatro, musical, etc. Quizás se haga poco. Insisto, es muy caro y quizá programar más de 5 o 6 óperas en una temporada es muy costoso. Pero no sé si ya podrían haber más convenios, no lo sé, eso dependerá de otros. Teresa, tú eres joven, 37 años, lo he dicho. Uy, 34. No 34. Me has puesto 3. Ay, perdón. De golpe. Lo he escuchado mal antes cuando lo has dicho. ¿Se puede vivir de la música a esta edad? ¿Tú puedes vivir de la música? Yo llevo viviendo de la música desde los 21 años. Desde los 21 años. Sí. De hecho, mis otras, tanto musicología como... En musicología quizá todavía mis padres me ayudaban, pero ya empecé a dar mis clases, a dar mis conciertos con amigos, con grupos y tal, o con los coros. Y luego en San Sebastián, Musiquene ya de por sí es un gran centro que te permite la promoción y desde ahí parte mucha gente y podemos vivir de ello. Yo he tenido la suerte además de trabajar en prensa, en el norte, prensa especializada en ópera. Yo he sido corresponsal para Ópera Actual, una revista muy potente a nivel internacional y claro, eso me ha permitido poderme mover, poder ver el backstage y aprender muchísimo. Eso es inhabitual, ¿no? Sí, es muy poco habitual. Creo, no sé si soy el único caso
que está en esa situación, pero a mí me ha hecho aprender muchísimo, porque he podido ir a la ópera a ver un montón de espectáculos. He visto pues, en 2 años y medio quizá más de 120 espectáculos de voz, de lírico, y conocer todos los entresijos. Teresa, ¿cuántos cantantes de ópera habrá en España que están en una situación que vivan de la música? ¿Muchos, pocos? Bastantes. Unos mejor, otros lo estamos intentando, pero desde luego hay muchos y con muchísimas ganas por apostar por lo nuestro, no solo por la ópera, sino también por la zarzuela, porque al final ese sí es un género muy nuestro. Afortunadamente hoy en día hay grandes teatros como la Zarzuela en Madrid, el Teatro de la Zarzuela. He dicho ya otros, pero Maestranza, El Arriaga en Bilbao. Hay muchísimos teatros que están apostando por la programación de una zarzuela de calidad con grandísimos directores de escena, y eso está haciendo que nosotros, que la teníamos un poco como de segundas, volvamos a verla como lo que es, un gran arte y con grandísima dificultad. Hace poco, además sí, está en internet también, hay grandes cantantes internacionales que están cantando zarzuela en sitios como Zúrich, Stuttgart u otros lugares, y nosotros sin embargo aquí lo consideramos como de segunda. ¿Y la gente se sorprende cuando escucha zarzuela o no? Se sorprende quizá en el sentido que no lo escuchan tan habitualmente, pero les apasiona, les apasiona. Por eso se hace, porque se demanda. La zarzuela lo que pasa es que tiene una vertiente más popular, ¿no? Probablemente. O la hemos querido ver así, porque evidentemente hay zarzuelas, digamos, mucho más dramáticas, más señoriales, y luego hay otras que quizás sean más cómicas, un poquito más, con mucha más jerga nuestra, con lo cual menos exportables fuera. Pero sí es cierto que la zarzuela, la gran zarzuela, las romanzas importantes de zarzuela, hasta en el extranjero, se están valorando, no sé si más que aquí, pero sí se valoran y se compran muchísimo. Para los que no sabemos nada de ópera, explícanos qué es una soprano, qué es un tenor. Cuéntanos. Sí. Son las calificaciones o las calificaciones que les hacemos a la voz para tener claro un poco qué es cada uno y qué repertorio debe cantar. Es decir, en las mujeres hay 3 tipos, siempre de agudo a grave, pues las sopranos, las mezzosopranos y las contraltos. Las sopranos son las voces más agudas. En los hombres el paralelismo sería tenores, la voz media el barítono y la voz grave el bajo. O sea que tú tienes un vozarrón. Sí, no es tanto una cuestión de volumen como de color y de qué amplitud tiene la voz, ¿no? Si llega a notas más agudas o a notas más graves, ¿no? Si tuvieras que cantar música pop, ¿habría algún grupo con el que te encantaría hacer un dueto o un...? Pues no sé, yo me atrevería creo que casi con todo, porque... ¿O hay alguna canción pop que tú has pensado alguna vez, oye, esta estaría fenomenal cantada de otra manera? Pues la verdad es que no lo he pensado nunca. Sí es cierto que a veces no estamos... El pop y la ópera en algunas cosas evidentemente son géneros muy distintos, pero en la intención de querer interpretar, de querer mostrar, estamos muy cerca. Entonces, si me ofrecieran cantar alguna canción o participar en algún momento, lo haría encantada. Creo que no hay que cerrar, no hay que ponerse elitista, no hay que... Todo dentro de la calidad y desde el cariño que se puede hacer un proyecto, ¿no? ¿Cuáles son los próximos compromisos que tienes? Y porque a mí siempre me hace muchísima gracia cuando hablas y oyes que Plácido Domingo dice tengo cerrado en el Metropolitan en el 2018. No creo que sea tan así. El señor Plácido es que es un fuera de serie y todo mi respeto y admiración. En mi caso, mi agenda es algo más modesta que la del señor Plácido, pero bueno, no me puedo quejar porque tengo proyectos para varios meses. Ahora mismo tengo un mes de abril muy cargado, un mes de mayo muy cargado y sobre todo hay uno que, bueno, hay uno en el Hada el día 12 de abril que me hace muchísima ilusión porque es con Ana María Sánchez y con otra compañera, con Paula Luege. Vamos a hacer un concierto de zarzuela, o sea que va a ser espectacular, simplemente porque está Ana María Sánchez en el auditorio de la Diputación de Alicante. Y luego hago otro aquí en Valencia muy bonito, muy interesante, que es el concierto que se va a hacer en la primera muestra de música valenciana aquí en Valencia y me han pedido que cante Óscar Esplá y Rodríguez Albert, 2 compositores de una belleza excepcional. Tienen una música, Rodríguez Albert apenas conocido, alicantino también,
pero que tiene una música impresionista valenciana cargada de fuerza maravillosa. Quizá algo difícil ahora de estudiar, pero porque tampoco hay grabaciones, tampoco hay material para poder tener una mínima referencia, pero yo lo estoy descubriendo y me parece apasionante. ¿Y en qué fecha será eso? Eso es el 8 de mayo. ¿8 de mayo? ¿Dónde? En el Instituto Francés, en el Instituto Francés, en el centro de Valencia, en el Viejo. Creo que van a tener como varias sedes la muestra y una de ellas es el Instituto Pues, o sea, que te vamos a tener por aquí muy pronto, muy sí. pronto. Vamos a terminar ya, estamos terminando nuestro tiempo. Se ha pasado rápido. Se ha pasado rápido. Me gustaría, como siempre, despedir a nuestros invitados y nos has pedido algo que a la gente le sorprenderá porque no sabe que Gershwin también era un músico que hacía ópera. Es uno de los compositores que fusionaron jazz y clásica, ópera en este caso. Y esta que estamos escuchando es a María Callas interpretando Summertime. Eso es, que es un aria de ópera que la gente no lo sabe o muchos no lo saben. Sí, porque la hemos oído siempre en jazz, ¿no? Eso es. ¿Por qué Summertime? ¿Por qué Gershwin? Porque fusiona esas dos artes y porque el mensaje la gente no sabe que además es una nana. Es una nana de una mujer negra que está cultivando el algodón y le está diciendo al niño rico que cuida que no llore, pero no porque no deba llorar porque es niño, sino porque no tiene derecho a hacerlo, porque la esclava es ella. El mensaje me parece tremendo y bueno, la versión de Callas es espectacular también. Teresa, ha sido un placer conseguir que hayas venido aquí después de 6 meses. Gracias por la paciencia. Y desearte muchísima suerte, que estoy convencida de que la tendrás, porque bueno, estás ya en ella y te la has trabajado con intensidad y con ganas. Muchas gracias. A vosotros, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes, como siempre, por acompañarnos aquí en Canal 7 Televalencia, en Vis a Vis. Hasta muy pronto.